que tenemos cada uno de nosotros. La semana pasada concluimos el énfasis familiar, estuvimos 3 meses hablando de la familia. Por cierto, las conferencias fueron grabadas, hermanos, y si hay alguien que las necesite, solicítelas. Anótese con nuestro hermano Nelson, porque él será el encargado de reproducir estas conferencias. Solo se le va a cobrar el costo más $10 más, no es cierto. Solo el costo se le va a cobrar, para que usted pueda seguir aprendiendo de esos lindos consejos que recibimos en la de nuestro hermano Juan Galdames. Así es que esta mañana estamos pasando a otro tema muy importante en la vida cristiana, y es, hermanos, el tema de la vida en el Espíritu, el tema que tiene que ver con la vida espiritual de cada creyente. Y hermanos, como hijos de Dios, así como cuando nacemos en lo físico, tenemos ciertos derechos de nacimiento. Y ahí ustedes escuchan en la radio, en la televisión, cómo se defienden los derechos del niño. Simplemente porque un niño ha nacido, ese niño tiene derecho a que se le dé amor, que se le provea lo necesario, el que estudie, hermanos, son derechos de nacimiento. Así también, cuando nacemos en nuestra vida espiritual, tenemos ese derecho de nacimiento. Todo hijo de Dios tiene ese derecho de tener una vida espiritual, una vida, hermanos, que esté siendo dirigida y controlada por el Espíritu Santo de Dios. Esa no es una opción para los cristianos, es un derecho que tenemos, es una oportunidad que tenemos para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos en esta tierra. Y en estos meses vamos a estar hablando acerca de cómo vivir nuestra vida espiritual aquí en la tierra. ¿Cuántos necesitan saber de eso, hermanos? Amén. Todos necesitamos emocionarnos, que en estos días vamos a estar hablando de la vida en el Espíritu. Pero tenemos que partir. Nuestro punto de partida en esta mañana, comenzamos diciendo, hermanos, que existe una plenitud del Espíritu, y que la plenitud del Espíritu Santo, hermanos, es una responsabilidad, es un derecho de cada uno de nosotros como creyentes. Pero la experiencia cristiana a veces nos dice, hermanos, que a pesar de que Dios ha prometido grandes cosas para nosotros, ha prometido el que ya no tengamos sed espiritual, seguimos, hermanos, teniendo una vida en la cual pareciera que no nos sentimos saciados internamente por la vida espiritual que llevamos. A veces estamos, hermanos, dando traspiés en estas mismas cosas. Creemos, hermanos, a veces que la vida cristiana tiene que significar nada más alzar la mano y después seguir yo como persona con mis fuerzas y habilidades, seguir dirigiendo personalmente la vida, y eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es de que después de que usted es cristiano, comience a ser dirigido por el Espíritu de Dios, y que el Santo Espíritu de Dios nos guíe a esa vida plena que Dios tiene para nosotros. En la Biblia encontramos un ejemplo, una experiencia penosa para la sierva Agar de Abraham, y quiero solo iniciar con este breve ejemplo de Agar en Génesis capítulo 21, versículo 14.
Semanas anteriores estuvimos hablando de las dificultades que había en la familia de Abraham, Sara y ahora Agar ya tenía un hijo. El hijo que tenía la sierva Ismael. Pero las dificultades en casa fueron tan tremendas que Abraham junto con Sara toman la decisión de sacarla de casa. Y dice el versículo 14 de Génesis 21, dice la palabra: entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Y ve aquí el versículo 19. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Este pasaje lo he leído, hermanos, para ejemplificar algo que tiene que ver con nuestro peregrinaje cristiano. Agar se vio en este momento en el desierto con un hijo y solo con un odre de agua, solo con una jarra, con un recipiente de agua, y ellos acostumbraban ese recipiente a andarlos cargando en sus viajes. Pero obviamente ese odre, ese recipiente no iba a ser suficiente para su caminata, para todo lo que le esperaba en el desierto, hermanos. Ellos iban a morir de sed. Esa era la sentencia que les esperaba en ese momento. Hermanos, pero el versículo 19, Dios interviene y dice que Dios abrió sus ojos y vio una fuente de agua. Dios tenía preparado una fuente de agua para esta familia que necesitaba ese líquido preciado en ese momento. Permítame usar esta ilustración para, hermanos, para reconocer nuestro punto de partida con el tema del Espíritu de Dios en nosotros. Y es que, hermanos, nosotros los cristianos en este peregrinar sobre la tierra podemos ser cristianos de un odre, de un recipiente limitado de ese líquido preciado, cuando Dios tiene algo más significativo para nuestras vidas. Así es de que, hermanos, Dios tiene lo que le mostró a Agar y le abrió sus ojos. Dios tiene un pozo que está fluyendo esa agua para cada uno de nosotros. Y a veces andamos sedientos los cristianos.
andamos aburridos con la vida que llevamos, porque no estamos experimentando ese poder que el Espíritu de Dios tiene para cada uno de nosotros. Y esta mañana yo le hago una pregunta. No me voy a quedar con la gana de hacer la pregunta: ¿qué clase de cristianos somos en este momento? ¿Somos cristianos que estamos disfrutando una bendición limitada de Dios, un odre? ¿O estamos conociendo las riquezas de la bendición espiritual que Dios tiene para cada uno de sus hijos? Amén, hermanos. Yo sé que usted y yo necesitamos ser cristianos de una fuente, no de algo limitado, de una fuente de poder. El Espíritu de Dios nos ha prometido llenar nuestras vidas para poder tener la vida que Dios quiere para nosotros. ¿Qué cristiano, qué clase de cristiano es usted en este momento? Yo sé. Y la expectativa en estos meses será, y nuestra oración, hermanos, debe de ser lo que dice el versículo 19: Señor, abre nuestros ojos. Esa debe de ser nuestra expectativa. Así como Dios se encargó de abrir los ojos de Agar. Señor, que puedas tú abrir nuestros ojos para poder ver lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, nuestro punto de partida debe de ser de que ese poder por el cual la vida de nuestro Señor Jesucristo fue una vida victoriosa, ese poder está disponible para usted en este día. Oye, hermano, ese poder del Espíritu de Dios sobre la vida de Jesús. Jesús tuvo una vida victoriosa aquí sobre la tierra. Ese poder está disponible para usted, para que podamos vivir una vida plena, una vida no de limitaciones, no de sequías espirituales, sino poder disfrutar plenamente lo que el Señor. ¿Se embarca conmigo en esta travesía, hermanos, de estos meses? ¿Verdad que sí? Lo necesitamos, hermanos. ¿Qué vamos a orar en estos meses? Vamos a orar: Señor, abre nuestros ojos para que podamos ver esa fuente de agua que es la fuente del Espíritu de Dios en nosotros. Pero, hermanos, hay dos grandes recursos para que este poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Yo quiero llevarlos, hermanos, a San Juan, capítulo 7, versículo 37 y 38. San Juan 7, ...37... Dice la palabra: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué pasará, hermanos? Correrán ríos de agua viva. Y aclara, hermanos, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. ¿Cuántos han creído en Él en esta mañana? ¿Ha creído usted en Jesús? Dice la palabra que ese Espíritu estaba prometido para aquel que creyese en Él. Hermanos, hay una invitación aquí en este pasaje. Y esa invitación es a disfrutar la plenitud del Espíritu de Dios en nuestras vidas.
Pero ¿sabe? Es una invitación. Dice, si alguno tiene sed, ¿qué debe de hacer? Venir a Jesús y beber de lo que Él tiene preparado para nosotros. Jesús mismo más adelante dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Qué invitación tan especial la que nos hace Jesús en esta mañana. Mateo 11:28, Jesús está haciendo esta invitación también. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Y dice, yo los voy a hacer descansar. Isaías 55, versículo 1 nos hace también la invitación. Isaías 51, 1 nos dice, aquí lo tenemos, nos dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprar y comer. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Hermanos, Dios nos está haciendo una invitación importante. Dios le hace una invitación en esta mañana, y es, hermanos, que podamos acudir al Señor para ser llenados de su gracia. Hermanos, la Biblia nos dice en Efesios 5:18 que no seamos llenos de vino, no nos entreguemos con vino, sino, ¿qué dice? Sino que nos llenemos de su Santo Espíritu. Los cristianos ya de años, ya estos textos se los saben de memoria. Tal vez para los nuevos cristianos tengamos que releernos estos pasajes en donde se nos está invitando a venir y disfrutar del control del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice el versículo 18, no os entreguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Un primer recurso que Dios le da a usted y a mí cuando creemos en Él, primer recurso para la vida, es la llenura del Espíritu de Dios. Sin la llenura del Espíritu, hermanos, no podremos disfrutar de la presencia del Señor en nosotros. Si uno de nuestros padres llega donde nosotros y nos extiende un cheque, y todos estos pasajes son cheques que el Señor nos extiende, son invitaciones a cobrar estos cheques. Si un padre de familia nos extendiera un cheque, qué lindo fuera, ¿verdad? Amén. Un padre de familia nos extiende un cheque, y más si es en blanco. ¡Wow! Eso, ¿a quién no le cayera mal ese cheque en blanco? Nos extiende un cheque y nos dice, ve y cóbralo, cámbialo. Pero si ese hijo no cobra ese cheque, hermanos, ¿quién es el culpable de eso? ¿Es el padre de familia o es el hijo? El padre ya hace todo lo posible para que su hijo disfrute con esa bendición, pero nosotros debemos de cobrar esa bendición. Debemos de ir al banco y retirar esos beneficios que Dios tiene para nuestras vidas.
La realidad es de que, hermanos, hay creyentes que no estamos despertando a la realidad espiritual de lo que Dios tiene para nosotros. Y hay creyentes que van a ser salvos. Alguna persona, y este dato a mí realmente me impresionó cuando leían, yo decía, hay creyentes que van a ser salvos, que van a ir al cielo por la sangre de Jesús, han confiado en Él, pero aquí en la tierra nunca cobran ni han cobrado ese cheque que Dios tiene para sus vidas. Y el reto en estos meses será: Señor, ayúdame a disfrutar de ese raudal, de ese poder, de esa presencia tuya en nuestras vidas. Hay cosas, hermanos, que en la vida cristiana solo las podemos hacer con el poder del Espíritu Santo en nosotros. Quiero llevarlo a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Y veamos en este pasaje dos condiciones o dos recursos que el mismo Jesús disfrutó para poder tener una vida victoriosa. Dice Mateo capítulo 4: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, vamos a parar allí y vamos a decir dos cosas importantes tocantes a la vida de Jesús. La vida de Jesús estuvo llena del Espíritu de Dios. Dice el pasaje que fue el Espíritu Santo de Dios quien tomó a Jesús y lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo, como parte del plan que Dios tenía para su vida. Era pasar por esas pruebas, pero Jesús la hace con la actitud de ser sumiso al Espíritu de Dios. Pero sabe, Jesús fue lleno del Espíritu, pero un segundo recurso que usó Jesús para tener una vida victoriosa fue la palabra de Dios. Cuando fue tentado, Jesús pudo responder: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una segunda cosa, un segundo recurso que como cristianos debemos explotar, hermanos, es la palabra escrita. Jesús aquí está venciendo la tentación a través de la palabra de Dios. Escrito está. Hermanos, ¿cuáles son nuestros problemas en estos días? ¿Y cuánto debemos nosotros de citar la palabra de Dios para vencer cualquier dificultad que tengamos? Y decir en una situación determinada: la palabra de Dios dice tal cosa, y yo voy a vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios me dice. Jesús aquí, ante la tentación, no enfrentó todo esto usando la lógica, ni argumentos, ni tampoco su fuerza física, sino que usó la misma palabra del Señor. Hermanos,
al enfrentarnos nosotros a esta vida, hermanos, tenemos estos dos grandes recursos. Tenemos la llenura y tenemos la palabra del Señor. Muchos cristianos están enfrentando sus vidas con otros argumentos y no están citando la palabra del Señor, no están guardando, como dice Juan. Vamos también a ver un pasaje en Juan 14, 15. Lea conmigo este pasaje, Juan 14, 15. Vamos a leer todos juntos, hermanos, este versículo muy cortito de la palabra. ¿Estamos listos? Si no, aquí está también. Dice la palabra: si me amáis, todos juntos, otra vez, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Nos dice, hermanos, de que nuestra relación de amor con Dios nos va a llevar a guardar su palabra. La palabra escrita de Dios no solo está para incrementar un conocimiento en nuestro intelecto, sino el propósito de la palabra es de que la obedezcamos, hermanos, de que vivamos bajo la ordenanza bíblica. Pero esto de amar, dice, si me amáis, significa que el creyente debe producir esa acción, porque la voz aquí está en una voz activa en la cual nosotros somos los que debemos de producir esta acción de amar al Señor. Hermanos, yo sé que Dios nos ha amado a nosotros, pero aquí en este momento Jesús estaba por entregar su vida al Padre. Y en este momento Jesús les hace esta aceleración y en otras palabras les está diciendo: bueno, discípulos, si ustedes deciden continuar amándome después de lo que viene, si ustedes van a poner acción en este amor hacia mi persona, pero les está dando la decisión a cada uno de sus discípulos. Hermanos, a partir del capítulo 13 de San Juan, es el discurso del aposento alto en el cual Jesús se reúne con sus discípulos para aconsejarlos y decir las profundidades de cómo ellos iban a enfrentar la vida sin Jesús aquí visible en la tierra. Y Jesús se reúne, es lo que diríamos nosotros en nuestros calendarios el Jueves Santo. Ese Jueves Santo Jesús está diciendo esas palabras. Y les dice, miren, estaba a un día de su entrega, de su crucifixión. Y les hace una recopilación: ustedes han estado conmigo, pero va a venir y ya Jesús les ha anunciado el sacrificio. Por eso es que al principio de ese capítulo 14 Jesús les dice: no se turbe vuestro corazón, porque obviamente Jesús les había dicho que el pastor iba a ser herido y las ovejas iban a ser esparcidas. Era un momento de mucha tensión para los discípulos. Pero no solo les dice: miren, no se turbe vuestro corazón, no lleguen a descontrolarse por las cosas que van a venir. Les dice también: si me amáis, si después de esto ustedes continúan ejerciendo esa actividad, esa acción de amarme, si
si ustedes continúan, tienen también necesariamente que guardar mis mandamientos. Yo no sé qué cosas usted ha vivido en el Evangelio. Yo le invito a pensar cuántos episodios en su vida cristiana ha tenido hasta hoy. Posiblemente hayamos comenzado con mucho gozo en nuestra carrera cristiana. Posiblemente hemos tenido muchas cosas, desaciertos, dificultades, problemas. Así estaban los discípulos en ese momento. No le habían dado todo 100% al blanco. Muchos de ellos, hermanos, estaban en el calor nuestro, decimos, en otra onda estaban ellos, hermanos. Ellos estaban, porque le digo una de las razones por las cuales digo esto, en el capítulo 13 de Juan, donde comienza este discurso del aposento alto. Jesús prepara la Pascua con sus discípulos y les dice: vamos a tener una reunión muy privada, y se reúnen allí en el aposento alto para disfrutar de la última cena con sus discípulos. Y Jesús dice que como no habían siervos, era una reunión privada, no estaban los siervos acostumbrados en las puertas, que estaban para lavar los pies, para atender las cosas, la servidumbre en las reuniones que se hacían. Hermanos, ninguno de ellos, de los discípulos, quiso tomar esa posición de siervo. Ninguno. Por eso que Jesús se levanta en Juan capítulo 13, se levanta y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Y una cosa más que lo dice otro evangelio: en ese momento ellos estaban pensando en quién era el más grande de todos nosotros. Estaban en otro rollo. Habían tenido muchas experiencias, y por eso Jesús, en ese momento del aposento alto, de esa reunión especial, les dice una cosa: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿No creen que esta mañana podemos hacer una recopilación de nuestro peregrinaje hasta este día? Aciertos y desaciertos. Nos hemos relacionado con nuestro Dios. A veces hemos dado pasos atrás. Pero Jesús aquí les está diciendo: miren, si después de esto van a querer seguirme amando, deben de guardar mis mandamientos. Deben elegir amarme o no. Pero ellos tenían que tomar acciones para este amor. En otras palabras, Jesús les está diciendo: si deciden eso, van a tener la condición de guardar mis mandamientos. Y eso de guardar mis mandamientos tiene que ver con vigilar, con preservar, con atesorar la palabra del Señor. Solo hacemos esto con las cosas que más valoramos en nuestras vidas. Y Jesús dice: pongámosle ese amor, así como guardamos lo más valioso que tenemos en nuestra vida. De esa misma forma espero que guarden también mi palabra. ¿Qué es lo que usted más guarda en la vida?
¿Qué es lo que usted guarda debajo del colchón? ¿Ah? Mete ahí lo que aquí nadie me lo va a encontrar. ¿Qué es lo que usted tiene depositadito allí en el banco? ¿Qué cosas son las que más guarda usted allí? Fue gracioso cuando un incendio cerca del seminario, en una fábrica que estaba cruzando la calle, pero hermanos, estaban las llamas bien fuertes y estaban las llamas acercándose a los internados. Y hermanos, ese edificio de madera, de años y años de estar allí, y todos dieron el anuncio de que todos bajaran lo más pronto posible. Era la medianoche, todos bajaran y dijeron solo saquen lo más importante. Imagínense, fue una prueba excelente, una ilustración excelente de las cosas que más nos aferramos. Unos bajaron con sus computadoras y eso que antes, hermanos, no habían de esos laptops o mini laptops, nada. Bajaron, hermanos, casi cayéndose con sus computadoras. Las mujeres agarraron sus vestidos y una de ellas, hermanos, que estaba por casarse, lo único que agarró fue su vestido de novia. Y allí lo andaba arrastrando, se fue hasta el centro de la cancha de fútbol. ¿Qué es lo que estamos guardando los cristianos hoy en día? ¿Qué es lo que más valor le estamos poniendo? Jesús en este versículo nos dice, si van a seguir amando, y esto es para nosotros hoy en día, hermano, no era para ellos, es para nosotros hoy en día. Y Jesús nos dice hoy en día, si vas a seguir amándome después de todo lo que has vivido en tu vida cristiana, tienes que guardar la palabra y atesorarla como atesoras lo más valioso de tu vida. ¿Qué actitud sugiere Jesús después de decir estas fabulosas palabras? Es lo que quiere, hermanos, es de que tengamos una actitud alerta, una actitud que valora lo que Dios ha dicho y procura perseverar en sus mandamientos. Allí está el poder espiritual de los cristianos. El poder espiritual de los cristianos tiene que ver con la llenura del Espíritu de Dios. Pero también, hermanos, el poder viene cuando comenzamos a atesorar la palabra de Dios, a guardarla como lo más importante. Yo recién convertido tenía una meta y la teníamos entre los jóvenes, de que si no nos desayunábamos nuestro devocional, no íbamos a desayunar comidita física. Pero en el camino se nos olvidó eso, hermanos. Y nos habíamos propuesto y decíamos, si no vamos a sentarnos a la mesa a desayunar antes de ir a la palabra del Señor, porque eso es algo que estamos atesorando. Queremos estar alerta para guardar sus mandamientos, no para conocer nada más los mandamientos. Queremos estar vigilantes. ¿Amamos a Jesús, hermanos? Yo sé que usted ha tenido muchos problemas en la vida cristiana. Y la pregunta es, ¿continuará amando a Jesús?
Entonces dice la palabra, vamos a tener la tarea de guardar el mandamiento del Señor. Y cuando lo comencemos a guardar, nuestra vida cambiará. Nuestra vida se llenará de poder cuando comencemos a guardar la palabra del Señor. El Espíritu Santo tomará el control en nuestras vidas. ¿Está dispuesto, hermano? Estos días vamos a estar meditando en estos dos recursos que tenemos los hijos de Dios: la llenura del Espíritu y el poder que ejerce la palabra de Dios en nuestras vidas. En esta semana, hermanos, yo lo invito a considerar que el mandato de ser llenos del Espíritu de Dios tiene que ver con un paso de fe en nuestras vidas. Le hablo a usted que tiene la experiencia, esa sequía, esa sed de estar en el desierto con una pequeña cantimplora. Esta semana, hermanos, consideremos lo que el Señor nos ha dicho en su palabra y hagamos el firme propósito de buscar al Señor por esos raudales, por esas corrientes que fluyen de Él hacia nuestras vidas. Pero en segundo lugar, hermanos, si en verdad queremos seguir amando a Dios, tenemos que comenzar a guardar la palabra como algo sumamente precioso para nuestras vidas. Tenemos el recurso en nuestra iglesia de estar queriendo meditar en la palabra de Dios, en los devocionales que estamos distribuyendo. Cómprelo. Por lo menos uno en la familia tiene que estar allí, ese devocional. Uno en la familia, por lo menos. Hágase ese firme propósito de guardar la palabra de Dios en el corazón de cada una de nuestras vidas. Ayer, antes de ir a la obra de teatro que Peniel tenía, yo sabía, me habían explicado que era una obra de teatro basada estrictamente en la palabra. Y tuve la oportunidad de leer con mis hijos por lo menos los primeros 3 capítulos de Esther. Qué bendición, hermanos, leer la palabra con los niños. Y ellos ya fueron un poco adelantados para lo que iban a ver allá en la obra de teatro. Miren, son pequeñas ideas que debemos de estar metiendo en nuestras vidas. Eso de la palabra de Dios en nosotros es el requisito para aquellos que han decidido, a pesar de todo, amar a Jesús. Amar a Jesús. Hermanos, yo quiero con este tema que como iglesia despertemos a la realidad espiritual de lo que Dios quiere para nosotros. Y yo lo invito en esta mañana a considerar esto con todo su corazón. Quiero que se ponga de pie, hermanos, en esta mañana. Y vamos a terminar orando. Vamos a terminar pidiéndole al Señor y haciendo un compromiso. Siempre necesitamos comprometernos después de escuchar la palabra del Señor. Inclinemos nuestros rostros, hermanos, y vamos a orar. Padre,
Y esta mañana te damos gracias por cada vida, Señor. Señor, la vida cristiana de cada uno, Señor, ha tenido matices, cada quien ha tenido diferentes experiencias en su vida cristiana. Pero Padre Celestial, en esta mañana, Señor, independientemente que hemos disfrutado victorias en el pasado, hemos atravesado derrotas en la vida cristiana. En esta mañana, Señor, ante tu pregunta de si decidimos seguir amándote, Señor, queremos seguirlo haciendo, Señor. Queremos seguir guardando tus mandamientos, Padre. Necesitamos urgentemente que nos llenen de tu Espíritu Santo, Señor. Si alguno tiene sed, dice tu palabra, que venga a las fuentes. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua vida. ¿Cuántos creen, hermanos, en esta palabra? Señor, queremos creer que esta bendición es para mi vida ahora, Señor. Y el reto que tenemos esta mañana, Señor, delante de ti, es ya no seguir batallando nuestra vida con lógicas, con argumentos, tropiezos, Señor, que nos han evitado disfrutar de tu presencia. Señor, no queremos enfrentar nuestra vida con nuestras fuerzas, Padre. Perdónanos, Señor, porque a veces estamos tan confiados en nuestras habilidades, Señor. Tan confiados, Señor, en lo que conocemos, Padre. Perdónanos, Señor Jesús. Pero necesitamos en esta hora arrepentirnos de eso, Señor, y creer que tú has prometido llenarnos de ti. Y en esta mañana tu pueblo cree, Señor, cree que del interior nuestro van a correr ríos de agua viva, Señor. Y vas a abrir nuestros ojos a esta realidad espiritual tan tremenda que tenemos. Bendice a aquellos hermanos, hermanas que están sedientos de ti. Llena corazones esta mañana, Señor. Que tu palabra, Señor, pueda llenar también corazones. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos disfrutar la vida cristiana. Y si hay en esta mañana alguien que está aquí que nunca ha entregado su vida al Señor, queremos hacerle esa invitación. ¿Habrá alguien que en esta mañana quiere aceptar o reconciliar al Señor? Aquí mi hermano quiere reconciliar al Señor. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más? ¿Quiere aceptar a Cristo? ¿Quiere reconciliar con el Señor? Gracias, Señor. Bendice a mi hermano, Señor, que está pasando. Oro, Señor, para que lo liberes de cualquier esclavitud, Señor. Que bendiga, Señor, esta vida que necesita mucho de ti.
Glorifícate, Señor, en él. Bendícelo, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, pueda llenar su corazón en esta mañana, Señor. Lo ayudes, Padre Santo. Y gracias, Señor, por cada vida acá. Gracias, Señor, por ser tus hijos. Y en esta mañana te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a despedirnos cantando esta alabanza, hermanos. Es todo lo que puedo decir. Cualquier prueba, te amaré hasta el fin. Que Dios nos bendiga, hermanos. Podemos saludarnos. Nos esperamos a las 5 de la tarde. Tío, me doy cuenta que todavía está grabando.